hijo de Sheinbaum, llega a Estados Unidos. Y es expulsado por Trump. Sheinbaum, no te metas con mi hijo. Sueño con alcanzar 1000 suscriptores para fines de marzo. Suscríbete al canal y sé parte de este sueño también. Que Dios te acompañe. El sol matutino bañaba la Ciudad de México con tonos dorados cuando Santiago Sheinbaum, hijo de la presidenta de México, abordó su vuelo con destino a Washington. D.C. joven, carismático y con una educación privilegiada, había crecido bajo la sombra de su madre, Claudia Sheinbaum, quien dedicó su vida a la política y al bienestar de su país. Santiago no compartía la pasión política de su madre, pero sí su espíritu combativo y su deseo de abrirse camino por mérito propio. Su viaje a Estados Unidos no era político. Iba con una beca para estudiar en una de las universidades más prestigiosas del mundo. Sin embargo, desconocía que su llegada desataría una tormenta diplomática sin precedentes. Cuando el avión aterrizó en suelo estadounidense, Santiago descendió con la seguridad de alguien que nunca había tenido problemas con la ley. Su documentación estaba en regla, su visa de estudiante aprobada, y todo parecía indicar que sería un proceso rutinario. Sin embargo, al llegar al control migratorio, el oficial que revisaba su pasaporte frunció el ceño, y tras teclear su nombre en la computadora, su expresión se endureció. «Señor Sheinbaum, sígame, por favor», ordenó con voz firme. Sorprendido, Santiago obedeció sin entender lo que estaba sucediendo. Fue escoltado a una sala fría y sin ventanas, donde lo dejaron esperando durante horas sin explicación alguna. El tiempo transcurría lentamente. Santiago intentó mantener la calma, pero la incertidumbre lo carcomía. Miraba su reloj, revisaba su teléfono, pero nadie le daba respuestas. Finalmente, 2 agentes de migración ingresaron con expresiones severas. Por orden del presidente Trump, usted no tiene permiso para ingresar a los Estados Unidos, declaró uno de ellos. La noticia cayó como un balde de agua fría. ¿Qué? Pero yo tengo todos mis papeles en orden. Soy estudiante, no un criminal, protestó Santiago. Los agentes ignoraron su indignación y le informaron que sería deportado en el próximo vuelo de regreso a México. La noticia se filtró a los medios en cuestión de minutos. Titulares explotaban en redes sociales y periódicos. Hijo de Sheinbaum deportado de Estados Unidos. Por orden de Trump. En la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum recibió la noticia en plena reunión con su gabinete. La presidenta, conocida por su temple y serenidad, apretó los labios con furia contenida antes de decir con voz firme: «Esto es un insulto, un acto de hostilidad. No permitiré que se metan con mi hijo». La batalla diplomática estaba a punto de comenzar. La oficina presidencial en Palacio Nacional se convirtió en el epicentro de la conmoción. El aire estaba cargado de tensión mientras los asesores de Claudia Sheinbaum leían los titulares en sus pantallas. La noticia de la expulsión de Santiago había cruzado fronteras en cuestión de minutos, generando indignación y debates en todos los niveles de la sociedad mexicana. Las redes sociales estallaban con hashtags como #no te metas con mi hijo y #respeto para México, mientras analistas políticos discutían si se trataba de una represalia diplomática o de un capricho personal de Trump. Con el rostro tenso y la mirada encendida, Claudia Sheinbaum se puso de pie y ordenó con voz firme: «Quiero una respuesta inmediata. Esto no quedará impune». Mientras su equipo trabajaba en un comunicado oficial, la presidenta tomó el teléfono y marcó directamente a la Embajada de México en Washington. El embajador, atrapado en el ojo del huracán, le explicó que el Departamento de Estado estadounidense no había dado explicaciones oficiales sobre la expulsión de Santiago. «Nos dijeron que es un asunto de seguridad nacional, pero no han presentado ninguna evidencia», informó con tono preocupado. Claudia respiró hondo, conteniendo su furia. Sabía que esto no era un error administrativo. Era un mensaje directo, un intento de humillación pública. Y no estaba dispuesta a tolerarlo. Mientras tanto, Santiago seguía atrapado en el aeropuerto de Washington, rodeado por oficiales de migración que no respondían a sus preguntas. A través de una llamada breve con su madre, le explicó la situación. Lo habían llevado a una sala aislada, le quitaron el teléfono por varias horas y lo estaban tratando como si fuera un delincuente. Claudia cerró los ojos por un instante,
sintiendo como la indignación la invadía. Su hijo, un joven estudiante con una carrera prometedora, estaba siendo utilizado como un peón en una jugada política sucia. No era solo un ataque a su familia, era un ataque a México. La respuesta no tardó en llegar. Claudia Sheinbaum apareció en cadena nacional con el rostro firme y la voz templada por la ira contenida. La expulsión arbitraria de mi hijo no es solo una afrenta personal, sino una falta de respeto al pueblo mexicano. No permitiremos que se pisotee la dignidad de nuestra nación con decisiones injustificadas. Exijo una explicación inmediata del gobierno de los Estados Unidos. Su discurso, pronunciado con fuerza y determinación, sacudió la opinión pública. Algunos sectores políticos la respaldaron de inmediato, mientras otros la acusaban de politizar un tema personal. Pero en algo todos coincidían. El conflicto había escalado a niveles impensados, y ni Trump ni Sheinbaum estaban dispuestos a dar marcha atrás. A miles de kilómetros de México, en la Casa Blanca, Donald Trump observaba las noticias con una sonrisa complacida. En su característico estilo confrontativo, no tardó en responder al discurso de Claudia Sheinbaum. Desde su cuenta en redes sociales, publicó un mensaje incendiario: México debe aprender a respetar las reglas de Estados Unidos. Si no pueden controlar a sus propios ciudadanos, nosotros lo haremos. America First. Su tuit, como era de esperarse, desató una tormenta mediática, avivando las tensiones entre ambos países. Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum leyó el mensaje con el ceño fruncido. Esto no es solo sobre Santiago, es sobre la dignidad de México, pensó. Sabía que responder con rabia solo le daría más munición a Trump, pero tampoco podía quedarse callada. Convocó una conferencia de prensa de emergencia, donde reafirmó su postura: no aceptaré que se trate a un ciudadano mexicano de esta manera, y mucho menos a un estudiante cuyo único delito fue querer formarse en una universidad de prestigio en los Estados Unidos. México es un país soberano y exigimos respeto. Mientras tanto, en el aeropuerto de Washington, Santiago Sheinbaum vivía una pesadilla. Los agentes de migración lo trataron con frialdad, evitando darle información sobre su vuelo de deportación. Al notar la magnitud del escándalo internacional, comenzaron a vigilarlo más de cerca, temiendo que la presión política pudiera generar algún giro inesperado en la situación. Finalmente, después de horas de incertidumbre, le informaron que en menos de una hora lo subirían a un avión de regreso a México. Frustrado, pero consciente de que su madre estaba luchando por él, Santiago se resignó a la idea de que su sueño de estudiar en Estados Unidos se había desmoronado en cuestión de horas. La situación alcanzó su punto de ebullición cuando, en un mitin político en Texas, Trump abordó el tema de manera directa. Señoras y señores, México no nos va a decir qué hacer. Si quieren respeto, que respeten nuestras reglas. Ese chico, el hijo de Sheinbaum, no es bienvenido aquí. No queremos socialistas ni enemigos de América en nuestro país. La multitud estalló en vítores y aplausos, pero al otro lado de la frontera, la reacción fue completamente diferente. La indignación en México se disparó. La imagen de Santiago, solo en el aeropuerto con una mochila al hombro y un rostro de decepción, se volvió un símbolo de resistencia. En redes sociales, las tendencias ahora eran almohadilla México resiste y almohadilla Sheinbaum versus Trump. El conflicto, lejos de enfriarse, se convertía en una batalla de orgullo entre dos líderes que se negaban a ceder. El regreso de Santiago a México fue recibido con una ola de indignación nacional. Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cientos de personas se congregaron en la terminal, ondeando banderas y pancartas con mensajes de apoyo: no estás solo, Santiago, México se respeta, Trump no nos humilla. La imagen del joven, escoltado por agentes de seguridad y visiblemente agotado, apareció en todos los noticieros del país. Su madre, la presidenta Claudia Sheinbaum, lo recibió con un fuerte abrazo, en una escena que mezclaba emoción y desafío. En un gesto simbólico, se dirigieron juntos a Palacio Nacional, donde la mandataria tenía una respuesta preparada para la administración estadounidense. Desde el histórico Salón Tesorería, Sheinbaum compareció ante la prensa con una expresión de hierro.
La expulsión arbitraria de mi hijo es un ataque no solo contra mi familia, sino contra todo México. No toleraremos abusos ni medidas unilaterales que pisoteen nuestra dignidad, declaró con firmeza. Luego, en un movimiento inesperado, anunció que México suspendería temporalmente toda cooperación migratoria con Estados Unidos hasta recibir una disculpa oficial. Si no hay respeto mutuo, no hay cooperación, sentenció. Su decisión fue recibida con aplausos por sus simpatizantes y con alarma en Washington, donde el equipo de Trump no esperaba una represalia de tal magnitud. El impacto de la crisis trascendió fronteras. Medios internacionales debatían si la reacción de México era una jugada estratégica o un acto de desafío sin precedentes. En la Unión Europea, varios líderes expresaron su apoyo a Sheinbaum, mientras que en Latinoamérica, la controversia despertó un sentimiento de solidaridad con México. Incluso en Estados Unidos, figuras políticas opositoras a Trump criticaron su postura, acusándolo de provocar innecesariamente un conflicto diplomático. Pero Trump no era un hombre que diera marcha atrás fácilmente. En una rueda de prensa improvisada en la Casa Blanca, respondió con sarcasmo: México necesita a Estados Unidos más de lo que nosotros los necesitamos. Si no quieren cooperar, veremos quién se cansa primero. Su tono desafiante solo avivó más la crisis. Mientras la tensión escalaba, Santiago intentaba recuperar la normalidad en su vida, pero no era fácil. Se había convertido en el rostro involuntario de un enfrentamiento entre dos gobiernos, y su nombre estaba en boca de todos. Universidades en otros países le ofrecieron oportunidades, pero su frustración era evidente. No quiero ser un símbolo político, solo quiero estudiar, confesó en una entrevista exclusiva. Sin embargo, el destino ya lo había colocado en el centro de una disputa que estaba lejos de resolverse. La pregunta que todos se hacían era: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar Claudia Sheinbaum para defender a su hijo y a su país? Las calles de México vibraban con un sentimiento de unidad y resistencia. Desde Tijuana hasta Cancún, el pueblo se volcó a las calles con manifestaciones en apoyo a su presidenta. Pancartas con frases como "no más humillaciones", "México no se rinde" y "Trump, respeta a nuestro país" llenaban las plazas principales. La figura de Santiago, aunque él no lo buscó, se había convertido en un símbolo de la dignidad nacional. Las redes sociales amplificaban el sentimiento con el hashtag #MéxicoDigno, y cada vez más voces internacionales condenaban el trato que había recibido el hijo de la mandataria. Mientras tanto, en los pasillos del poder, la tensión diplomática crecía. En Washington, Trump organizó una reunión con su gabinete para discutir la crisis. ¿Realmente vamos a dejar que México nos desafíe así?, preguntó con su característico tono autoritario. Su secretario de Estado le aconsejó moderación, pero Trump no era de los que retrocedían. En cambio, decidió intensificar la presión, anunciando que impondría nuevas restricciones comerciales si México no reanudaba su cooperación migratoria. Si creen que pueden jugar duro, les mostraremos quién manda aquí, declaró en una conferencia de prensa, avivando aún más la disputa. Claudia Sheinbaum, sin embargo, no estaba dispuesta a ceder ante amenazas. Convocó a una reunión de emergencia con líderes empresariales y miembros del Congreso, asegurando que México tenía alternativas si Trump cumplía su amenaza. No permitiremos que se nos trate como súbditos, afirmó con firmeza. Además, en un movimiento estratégico, comenzó a fortalecer sus relaciones con países aliados, buscando respaldo internacional. China y la Unión Europea expresaron su apoyo, y varias naciones latinoamericanas denunciaron la actitud de Trump como un acto de prepotencia imperialista. El conflicto alcanzó un nuevo punto de tensión cuando el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, intervino en el debate con un mensaje inesperado en redes sociales: los lazos entre Estados Unidos y México son más fuertes que la política de un solo hombre. Necesitamos diplomacia, no más división. Sus palabras generaron un terremoto en la escena política estadounidense, donde incluso algunos republicanos comenzaron a cuestionar la postura de Trump. En el aire flotaba una pregunta inquietante: ¿estaba el presidente de Estados Unidos perdiendo la batalla contra Sheinbaum? La presión en el tablero político alcanzaba su punto de ebullición. Mientras Trump endurecía su discurso con amenazas económicas,
Claudia Sheinbaum estaba un paso adelante. Su equipo diplomático había trabajado día y noche para consolidar una estrategia que pusiera a Estados Unidos contra las cuerdas sin afectar directamente al pueblo mexicano. El anuncio llegó en una conferencia de prensa que paralizó al país y sorprendió al mundo. México restringiría el tránsito de mercancías estadounidenses en sus principales aduanas y comenzaría negociaciones comerciales con China y la Unión Europea para diversificar sus exportaciones. El golpe fue certero. Empresas estadounidenses, muchas de las cuales dependían de la cooperación comercial con México, presionaron inmediatamente a la Casa Blanca. Sectores industriales en Texas y California expresaron su preocupación ante las posibles pérdidas millonarias, y congresistas de ambos partidos comenzaron a pedir una solución rápida antes de que el conflicto escalara aún más. La jugada de Sheinbaum fue interpretada como una demostración de que México no estaba dispuesto a ser tratado como un país de segunda categoría. No nos rendimos ante las amenazas. México es un país soberano y actuaremos como tal, declaró con firmeza. La noticia llegó hasta la residencia de Trump en Florida, donde el mandatario, furioso, convocó a su equipo más cercano. «Me están diciendo que México se atreve a desafiarme», gritó mientras golpeaba la mesa con el puño. Sus asesores intentaron calmarlo, explicándole que el bloqueo comercial podía afectar gravemente a sus aliados en el sector empresarial. Sin embargo, el magnate no estaba dispuesto a retroceder tan fácilmente. Con su estilo provocador, redactó un tuit que incendió aún más la situación. Sheinbaum piensa que puede jugar sucio, pero nosotros tenemos el poder. México se arrepentirá de este error. Haremos a América grande de nuevo. Pero en México, las palabras de Trump solo sirvieron para reforzar la unidad nacional. No vamos a ceder ante chantajes, respondieron figuras clave de la política y la industria. Santiago Sheinbaum, quien hasta ahora había intentado mantenerse alejado del ojo público, decidió hablar. En una entrevista exclusiva, expresó su frustración por lo que había vivido, pero también su orgullo por la respuesta de su madre y de su país. Esto no es solo sobre mí, es sobre cómo nos ven y nos tratan. México merece respeto, afirmó con determinación. Su declaración fue replicada en medios de todo el mundo, convirtiéndolo en un símbolo involuntario de la resistencia mexicana. Mientras el conflicto seguía escalando, el reloj político corría. Trump debía tomar una decisión: mantener su postura y arriesgar un colapso comercial o buscar una salida diplomática antes de que la situación se le saliera de las manos. Pero había algo que nadie esperaba: una nueva jugada de Sheinbaum que lo cambiaría todo. Mientras la tensión entre México y Estados Unidos alcanzaba niveles sin precedentes, Claudia Sheinbaum preparaba su siguiente movimiento. Sabía que Trump no cedería fácilmente, pero también entendía que su poder dependía de la percepción de control y dominio sobre sus adversarios. Con la presión creciente de las empresas estadounidenses y de su propia base política, el presidente de Estados Unidos estaba en una posición más frágil de lo que aparentaba. Fue entonces cuando Sheinbaum hizo lo impensable: anunció una cumbre urgente con líderes de América Latina para redefinir la relación del continente con Estados Unidos. La convocatoria fue un éxito inmediato. Líderes de Brasil, Argentina, Chile y Colombia expresaron su respaldo a México, argumentando que ya era hora de que la región dejara de ser tratada como un socio menor por la Casa Blanca. Durante la cumbre en la Ciudad de México, Sheinbaum pronunció un discurso histórico: no somos enemigos de Estados Unidos, pero tampoco sus subordinados. Exigimos respeto y cooperación en igualdad de condiciones. Su postura fortaleció su imagen a nivel internacional, posicionándola como una líder firme y con visión global. Mientras tanto, en Washington, Trump seguía minimizando la crisis, pero en privado su equipo le advertía que la situación se estaba saliendo de control. El punto de quiebre llegó cuando grandes corporaciones estadounidenses, temerosas de perder el acceso privilegiado al mercado latinoamericano, presionaron a la Casa Blanca para que encontrara una solución. CEOs de importantes industrias automotrices, tecnológicas y agrícolas pidieron una reunión de emergencia con el gobierno, dejando claro que no tolerarían más incertidumbre. Necesitamos estabilidad, no guerras comerciales innecesarias, fue el mensaje que enviaron directamente al despacho de Trump. Por primera vez desde el inicio del conflicto,
el presidente comenzó a considerar una salida. Pero Trump no era de los que admitían derrotas fácilmente. En un último intento por retomar la narrativa, convocó un mitin en Arizona donde arremetió nuevamente contra México. No podemos permitir que nos chantajeen. Nosotros somos Estados Unidos, el país más grande del mundo, exclamó ante una multitud enardecida. Sin embargo, esta vez su discurso no tuvo el mismo impacto. Medios internacionales comenzaron a cuestionar si Trump estaba quedándose sin opciones, mientras en México, la popularidad de Sheinbaum se disparaba. Entonces, ocurrió lo inesperado. Una filtración desde el Departamento de Estado reveló que varios asesores de Trump estaban recomendándole dar marcha atrás discretamente. El documento interno, obtenido por un reconocido medio estadounidense, sugería que continuar con la disputa podría costarle el apoyo de sectores clave en las próximas elecciones. La noticia explotó como dinamita en el escenario político, dejando en evidencia que el presidente de Estados Unidos estaba bajo presión. La pregunta ahora era, ¿Trump aceptaría una negociación o buscaría una nueva manera de atacar? La filtración de documentos confidenciales del Departamento de Estado cayó como una bomba en Washington. Titulares en todo el mundo anunciaban, asesores de Trump le recomiendan negociar con Sheinbaum, Trump se queda sin opciones en el conflicto con México, crisis diplomática pone en jaque la reelección de Trump. Lo que comenzó como un simple acto de deportación contra Santiago Sheinbaum se había convertido en un terremoto político que amenazaba la imagen del presidente estadounidense. Por primera vez en mucho tiempo, Trump no tenía el control absoluto de la narrativa. Mientras tanto, en la Casa Blanca, la tensión era palpable. Algunos de sus asesores le insistían en que debía dar un giro estratégico, suavizar su postura y buscar una salida diplomática. Si seguimos con esta confrontación, las empresas y los votantes latinos en estados clave nos van a dar la espalda, advirtió su jefe de campaña. Pero Trump no era un hombre que admitiera errores fácilmente. Furioso, reunió a su equipo de comunicaciones y ordenó una estrategia agresiva para desviar la atención. En cuestión de horas, lanzó una serie de mensajes en redes sociales acusando a Sheinbaum de socialista radical y sugiriendo que México estaba aliado con China para debilitar la economía estadounidense. Sin embargo, esta vez, la estrategia no funcionó como antes. En México, Claudia Sheinbaum mantuvo la calma y aprovechó el momento para consolidar su imagen como una líder fuerte. En una conferencia de prensa, reafirmó su postura con un mensaje claro: México nunca buscó el conflicto, pero no permitiremos que se nos trate con desprecio. Estamos abiertos al diálogo, pero solo si hay respeto mutuo. Su discurso fue ampliamente celebrado, tanto a nivel nacional como internacional. La Unión Europea y varios países latinoamericanos respaldaron su posición, aumentando la presión sobre Washington. Incluso dentro de Estados Unidos, analistas políticos comenzaron a señalar que Trump había cometido un error estratégico al convertir a Sheinbaum en su rival directa. Pero el golpe final llegó de una fuente inesperada. Un influyente senador republicano, que hasta entonces había apoyado la política de Trump, declaró públicamente que la confrontación con México estaba perjudicando a la economía y que la Casa Blanca debía reconsiderar su postura. La noticia fue devastadora para Trump, quien siempre había contado con el respaldo inquebrantable de su partido. La fractura dentro del Partido Republicano se hizo evidente, y por primera vez, el presidente se vio obligado a considerar una opción que hasta entonces había rechazado por completo: negociar con México. Esa misma noche, desde la oficina oval, Trump convocó una reunión privada con sus asesores más cercanos. Su semblante era tenso, su mirada reflejaba la incomodidad de quien sabe que ha sido acorralado. No voy a pedir disculpas, pero necesitamos una salida. ¿Cómo hacemos que esto termine sin que parezca que perdimos?, preguntó con frialdad. Sus estrategas sabían que la única manera de cerrar el conflicto sin una humillación total era a través de un acuerdo que le permitiera salvar la cara. Pero para ello, necesitarían que Sheinbaum también estuviera dispuesta a ceder en algo. La pregunta era, ¿aceptaría la presidenta de México sentarse a negociar con el hombre que había humillado a su hijo? Los reflectores del mundo entero estaban sobre México y Estados Unidos. La guerra diplomática entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump había escalado a niveles impensados,
pero ahora ambos líderes enfrentaban una encrucijada. Trump estaba perdiendo apoyo dentro de su propio país, presionado por empresarios y políticos que querían estabilidad. Sheinbaum, por su parte, había salido fortalecida, pero sabía que un conflicto prolongado podría afectar la economía y la relación comercial con su mayor socio. La solución era inevitable: una negociación secreta. El lugar elegido fue la Embajada de México en Washington. A pesar de la expectación internacional, la reunión se mantuvo en absoluto hermetismo. Solo unos pocos asesores de ambos gobiernos estaban presentes. Trump llegó con su habitual aire de superioridad, con la cabeza en alto y la mandíbula apretada. Sheinbaum, en cambio, proyectaba una calma firme, con la seguridad de quien tenía la ventaja. Se miraron fijamente antes de tomar asiento. Era la primera vez que se encontraban cara a cara desde que todo comenzó. El diálogo inició con un tono frío y protocolario. Trump intentó desviar la conversación hacia temas de comercio y seguridad fronteriza, pero Sheinbaum fue directa: señor presidente, esta reunión no trata de política migratoria. Se trata del respeto entre dos naciones. No puede tratar a los mexicanos como ciudadanos de segunda categoría y esperar que nos quedemos en silencio. Trump bufó, visiblemente incómodo. Estaba acostumbrado a políticos que se doblegaban ante él, pero Sheinbaum no mostraba miedo. Luego de más de una hora de discusiones tensas, ambos equipos comenzaron a delinear una posible solución. Estados Unidos aceptaría una revisión del caso de Santiago Sheinbaum, lo que abriría la puerta para que pudiera regresar a estudiar. A cambio, México retomaría la cooperación en temas migratorios, pero bajo nuevas condiciones que garantizaran mayor equidad. Fue un acuerdo frágil, pero suficiente para evitar que el conflicto siguiera escalando. Sin embargo, Trump dejó en claro que no habría disculpas públicas. Sheinbaum, con una leve sonrisa, respondió: las disculpas no cambian los hechos. Lo que importa es el respeto que hemos recuperado. Cuando la reunión terminó, Trump salió sin hacer declaraciones. Sheinbaum, en cambio, enfrentó a la prensa con un mensaje contundente: México no se rinde. Hemos defendido nuestra dignidad y hemos logrado que se respeten nuestros derechos. Su discurso fue recibido con aplausos en su país y con reconocimiento en el ámbito internacional. Aunque la guerra mediática no había terminado, era evidente que Trump no había conseguido la victoria fácil que esperaba. Por primera vez en mucho tiempo, alguien lo había enfrentado sin miedo, y había ganado. Días después de la reunión entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump, el mundo aún asimilaba lo que había ocurrido. Los medios de comunicación analizaban cada detalle de la negociación secreta, mientras expertos políticos debatían sobre quién había salido realmente victorioso. Sin embargo, para el pueblo mexicano, la respuesta era clara: su presidenta había demostrado que México no se dejaba pisotear. En las calles, la gente hablaba con orgullo de cómo Sheinbaum había desafiado al hombre más poderoso del mundo sin ceder ni un centímetro de dignidad. Pero aún quedaba una pieza clave en este ajedrez político: Santiago Sheinbaum. El hijo de la presidenta, cuyo caso se había convertido en un símbolo de la lucha de México por el respeto, finalmente recibió la noticia que tanto había esperado. Su visa de estudiante sería reconsiderada y podría volver a los Estados Unidos para continuar con su formación académica. No hubo disculpas por parte del gobierno de Trump, pero el simple hecho de que la decisión fuera revertida significaba que la presión había funcionado. México había ganado la batalla diplomática. El día del vuelo de Santiago hacia Washington, el aeropuerto estaba lleno de simpatizantes que lo vitoreaban como un héroe nacional. Aunque él nunca quiso ser el centro de atención, entendía el peso de lo que había sucedido. Antes de abordar, se dirigió brevemente a la prensa con un mensaje claro: no se trata solo de mí. Se trata de todos los mexicanos que han sido tratados con injusticia en el extranjero. Gracias a la valentía de mi madre y de mi país, hoy podemos demostrar que nuestra voz importa. Sus palabras fueron recibidas con aplausos y emoción. Mientras el avión despegaba, en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum observaba las noticias con una expresión serena. Sabía que había hecho lo correcto, pero también entendía que esta victoria no significaba el fin de los desafíos.
Trump aún tenía una base de seguidores radicales que no aceptarían que hubiera dado un paso atrás, y la relación entre ambos gobiernos seguiría siendo tensa. Sin embargo, algo había cambiado de manera irreversible. México ya no era el país que aceptaba las humillaciones sin responder. Ahora tenía una líder que estaba dispuesta a defender a su gente hasta las últimas consecuencias. Pero la historia aún no había terminado. Mientras Santiago llegaba a su destino, en Washington, los asesores de Trump preparaban una nueva estrategia para recuperar el control de la narrativa. La pregunta en el aire era inevitable. ¿Trump buscaría venganza? El regreso de Santiago Sheinbaum a Estados Unidos fue recibido con una mezcla de júbilo y tensión. Mientras en México se celebraba la victoria diplomática, en Washington la administración Trump no estaba dispuesta a aceptar la derrota. En reuniones privadas, el presidente y su equipo discutían cómo recuperar la narrativa. Trump no podía permitirse parecer débil ante su base electoral, especialmente cuando se acercaban las elecciones. No podemos dejar que Sheinbaum nos haga quedar como perdedores, gruñó en una reunión con sus asesores más cercanos. Entonces, ideó su última jugada. En una transmisión en vivo desde la Casa Blanca, Trump anunció nuevas medidas migratorias aún más estrictas, alegando que Estados Unidos no toleraría que ningún país interfiriera en sus decisiones soberanas. Sin mencionar directamente a Sheinbaum, dejó claro que México seguiría bajo presión. Hemos sido demasiado generosos. No permitiremos que nos digan qué hacer. Cualquier estudiante extranjero, sin importar quién sea, deberá someterse a revisiones más estrictas antes de ingresar a nuestro país, declaró con su tono desafiante. Era un claro mensaje para Santiago y su madre. Aunque había sido admitido nuevamente en Estados Unidos, Trump aún tenía la última palabra sobre su permanencia. Las palabras de Trump cayeron como una bomba en los medios internacionales. Analistas veían la medida como un intento desesperado de recuperar el control, mientras en México las reacciones no tardaron en llegar. Sheinbaum no se quedaría callada. Desde Palacio Nacional, respondió con firmeza: las relaciones entre nuestros países deben basarse en el respeto mutuo, no en amenazas. México no será intimidado. Su declaración fue recibida con aplausos en todo el país, pero la tensión volvía a escalar peligrosamente. Mientras tanto, Santiago trataba de concentrarse en su nueva vida en la universidad, pero no podía ignorar el torbellino político que lo rodeaba. Sabía que su presencia en Estados Unidos era un recordatorio constante de que Trump había sido desafiado, en cierto modo, derrotado. Sus movimientos eran vigilados, y algunos medios conservadores comenzaron a atacarlo, retratándolo como el símbolo de una supuesta intervención extranjera en la política estadounidense. No vine aquí a hacer política, solo quiero estudiar, declaró en una breve entrevista, pero el ambiente estaba enrarecido. La verdadera prueba llegó cuando un grupo de senadores republicanos, alineados con Trump, presentaron una propuesta para revisar visas de estudiantes extranjeros, un movimiento claramente dirigido a casos como el de Santiago. La situación se tornó más volátil. La guerra entre Sheinbaum y Trump aún no había terminado, y la batalla final se acercaba. Las tensiones entre México y Estados Unidos estaban en su punto más alto. La amenaza de nuevas restricciones migratorias por parte de Trump no solo ponía en riesgo a Santiago Sheinbaum, sino también a miles de estudiantes y trabajadores mexicanos en Estados Unidos. La pregunta que todos se hacían era, ¿cómo respondería Claudia Sheinbaum? Mientras la prensa estadounidense especulaba sobre posibles represalias, la presidenta de México se preparaba para su última jugada. En una inesperada conferencia de prensa, Sheinbaum tomó la palabra con una calma que contrastaba con la tormenta mediática que se vivía. Hemos demostrado que México no se doblega ante amenazas. No responderemos con insultos ni con miedo, sino con hechos. A partir de hoy, lanzaremos un programa de becas para que nuestros estudiantes puedan recibir educación en las mejores universidades de Europa, Asia y América Latina sin depender de Estados Unidos, anunció. El mensaje era claro: si Trump quería cerrar las puertas, México abriría otras. La estrategia fue recibida con entusiasmo dentro y fuera del país. Universidades de Francia, España, Alemania, China y Argentina expresaron su apoyo y ofrecieron colaboración inmediata. La medida,
Además de ser un golpe simbólico contra la política de Trump, tenía un impacto práctico. Demostraba que el futuro de los estudiantes mexicanos no dependía únicamente de Estados Unidos. En cuestión de horas, el tema se convirtió en una tendencia mundial bajo el hashtag #México abre puertas. La reacción en la Casa Blanca no tardó en llegar. Trump, visiblemente irritado, intentó minimizar la decisión de Sheinbaum, pero dentro de su propio equipo comenzaron a surgir dudas. Señor presidente, si seguimos por este camino, solo empujaremos a México hacia otros aliados, advirtió un asesor en una reunión de emergencia. Empresarios y políticos estadounidenses, preocupados por perder talento extranjero, empezaron a distanciarse de la postura radical del mandatario. La presión interna comenzaba a volverse insostenible. Finalmente, Trump tuvo que ceder. Sin admitir su derrota, anunció que las nuevas restricciones migratorias no se aplicarían retroactivamente, permitiendo que Santiago y otros estudiantes extranjeros en su situación permanecieran en Estados Unidos. Su discurso intentó disfrazarlo como una decisión estratégica, pero todos sabían la verdad. Sheinbaum había ganado. Mientras tanto, en Washington, Santiago Sheinbaum siguió adelante con sus estudios, consciente de que su nombre había quedado marcado en la historia de ambos países. Desde México, su madre observaba el desenlace con serenidad. Sabía que la batalla con Trump había sido solo una de muchas que vendrían en su mandato, pero también tenía claro que había enviado un mensaje que resonaría por generaciones. México no se deja pisotear. El conflicto había terminado, pero su legado permanecería. La dignidad de una nación no tiene precio.